Señor Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Yo tengo una pregunta para hacerte ya bien como economista. Después mezclamos política, pero ayer Alberto Fernández nos describió un país con algunos datos que son reales, otros datos que te falta bastante información. Pero yo lo escuchaba y decía, ahora, si todo es tan bárbaro como me lo plantea, ¿por qué la Argentina tiene 50% de inflación, 40% de pobreza, 60 y pico por ciento de pobreza menores de 18 años? Yo, como economista, ¿dónde falla la Argentina? Primero porque te hace ruido lo que es el presidente, porque es un mentiroso, porque es un manipulador de los datos y los acomoda en función de tratar de mostrarte una realidad que no es. Vamos al punto. Te habla de crecimiento. No hay crecimiento. Se llama recuperación cíclica, rebote. Lo más fácil es mirar, por ejemplo, dónde estábamos en el 2011. Porque hoy tenemos un PBI per cápita que está 14% abajo. Es decir, el problema... Del 2011. Exactamente. O sea, que no empezó con este gobierno ni con el anterior y ya era un problema claro en el segundo gobierno de Cristina. Para ponerlo en un periodo más corto. Si vos querés una explicación estilizada de largo plazo, esa todavía es más fácil. Vos arrancaste el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos 70 al tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. ¿Qué pasó ahí? Hay algo que yo lo definí como el modelo de la casta. El modelo de la casta dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar. Entonces, la contracara de eso es una política fiscal absolutamente descarriada. En este sentido, ¿qué es lo que vos tenés? Vos lo podés financiar con presión impositiva. Hace que tengamos la presión impositiva más alta del mundo. Lo podés financiar con deuda. Argentina se convirtió en el máximo defolteador serial moderno. Lo podés financiar con emisión monetaria. Hemos hecho un desastre monetario, le quitamos 13,0 a la moneda, le podríamos quitar 2, 3 más. Por lo tanto, es la contracara de querer financiar algo que por definición es imposible, porque si no, no existirían los economistas. O sea, yo no, me hubiera dedicado a otra cosa, porque no existiría tal materia. Porque el gasto no iba a bajar. Bueno, eso es una de las partes más ofensivas y más agresivas de la casta política hacia la sociedad. Ese es el que tiene que ver también con lo que está detrás de esta suerte de acuerdo que estaría llegando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque primero tiene inconsistencias teóricas, tiene inconsistencias empíricas, porque, a ver, que te vengan a decir a esta altura del partido que cuando vos expandís el gasto, el déficit fiscal cae, ya es bastante irritante, porque de los últimos 121 años hicimos eso durante 111. Es más, si vos mirás la cantidad de crisis desde el inicio del siglo hasta hoy, que son 17, 15 tienen origen fiscal. Y gracias a ese delirio fiscal, desde la mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo vivimos en recesión. O sea, claro, sí. Ese es el desastre, digamos, que aporta, que tiene cero rigor empírico. Además que falla en la matemática, en el término de teoría económica. Pero ¿por qué esto es verdaderamente insultante? Porque a todos nos debería quedar claro que Argentina está al borde del abismo. Bueno, eso es lo que yo ayer noté, que me parece, cuando se retiró, por ejemplo, se retiraron los diputados del PRO, yo digo, estos muchachos creen que están jugando a la política, que como me ofendés me levanto. No terminan de entender que la Argentina está destruida. Entonces, yo no sé si entienden que estamos al borde del abismo. Bueno, yo sé que va a parecer que voy a ir por otro lado, pero llego a ese mismo punto. A ver, Argentina está al borde del abismo. Y si Argentina tiene que enfrentar la solución del problema con el fondo. Y ahí vos tenés tres posiciones sobre cómo encarar el problema. Una es la de la aladura del oficialismo, la parte irracional, y la izquierda, que te dice que el ajuste lo paguen los acreedores. Bueno, que lo paguen los acreedores es... Mirá, voy a contar algo. Yo recuerdo cuando vos en el 2001, junto a Eduardo... ¿sí? Junto a Haddad hacían ese programa maravilloso a la noche y discutían. Está mal que lo mencionen. No, espectacular. O sea, que me acuerdo que ponían el dibujito de la Rúa, digamos, bailando porque subía el riesgo país.
Bueno, cuando vos haces eso, se te destruye el precio de los bonos. Eso significa que la tasa de interés se te va a las nubes, o sea, crece el riesgo país. Cuando vos te sube la tasa de interés, se te destruye la inversión, se te descoordina el mercado de bienes, te cae la actividad, te cae el empleo, te cae el salario real y tenés una explosión de pobres e indigentes. Y eso... Más o menos lo que pasa en Argentina. Claro, pero ahora pasa en cámara lenta. En el 2001 lo viste en cámara rápida. Sí. Y pensá que en aquel momento vos estabas viendo todo eso y lo que fue el 2002 y no tenías el desmadre monetario que tenemos ahora, que es peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Entonces, pensá toda esa dinámica, pensá lo que fue el Rodrigazo, donde multiplicaste por 10 la cantidad de... Que lo paguen los acreedores no es una opción. Bien, exacto, ese es el primer punto. Entre el ala dialoguista del gobierno, los mesurados, por decirlo de alguna manera, y la pseudo oposición, saben que si eso pasa, se prende fuego todo y la casta política va a ser barrida, porque, o sea, los políticos tienen claro que no pueden hacer lo que hago yo de caminar por la calle y sacarme el selfie. Ellos, digo, pisan la calle y no creo que les vaya bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos saben que si entran por esa solución... No tenés país. Bueno, exacto. No tenés Ahora, país. pero ¿cuál es entonces la solución? Ok, hay que hacer el ajuste. Entonces tenés que arreglar. Bueno, no, vos tenés que hacer el ajuste. Si vos haces el ajuste, digo, o sea, no vas a tener ni problema de deuda, ni problema de fondo, ni problema de nada. Ahora, el punto es qué proponen que haga el ajuste. Entonces, lo vergonzoso es que le quieren trasladar todo el ajuste al sector privado, al que genera riqueza, y la casta política parasitaria, no solo que... El sector público no hace ajuste. Se expande además. Claro, Quiere decir que estamos al borde del abismo y en la cubierta del Titanic ellos están de plena farra y le quieren pasar todo el ajuste al sector privado más que proporcionalmente. Bueno, yo lo que digo es eso es inaceptable. Es decir, Argentina tiene que honrar sus deudas, sí, Argentina tiene que pagarle al fondo, sí, pero el ajuste no lo tiene que hacer el sector privado, lo tiene que hacer la política. Hay que ir contra las partidas donde se roba. O sea, eso hasta está hecho por el BID. Está bien, ahora vos no podés plantear que tenés que ajustar el costo del gasto social. Yo no estoy, nunca hablé de ajustar el costo social. ¿Cómo ajustás sociales? El sector público sin tocar el gasto social? Porque me parece que acá es la clave. Es decir, ajustá donde roban y dejá el gasto social. Bien, vamos por partes. Una, podés eliminar la obra pública. La obra pública es una gran fuente de corrupción. La podrías eliminar de cuajo e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. En Chile funcionan perfecto, pero no les interesa, porque cuando vos vas a ese esquema no pueden es decir, robar. La plata la pone el privado. Exactamente. Vos, Estado, controlás, pero la plata la pone, y después cobra peajes o... Exactamente. Y si lo querés facilitar, podés dar garantías de ingresos mínimos, porque como vos es un BOT, o sea, construís, operás y transferís. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que hace el Estado chileno, usa su paraguas financiero para que te puedas financiar más barato, entonces te permite hacer obras más largas, por decirlo de alguna manera, o más grandes. Entonces, se puede hacer... Y das trabajo privado. Exactamente. Y no hay un solo mango de curro, porque si no, vos cuando licitas perdés. Porque vos podés ser el proponente y vas a la licitación y el otro lo hace mejor y perdés. Claro, es decir, yo digo, quiero hacer este puente. Exactamente. Vos, Estado, me decís, bárbaro, vamos a llamar a licitación. Primero presentás todos los estudios de factibilidad, entonces... Igual compito con otros. Pero después se licita. Sí. Si perdés, bueno, te reponen la plata de los estudios. Pero entonces vos creás, y lo interesante es que vos generaste un resultado competitivo antes de empezar. Ese es el primer punto. Lo otro que vos podés eliminar son las transferencias discrecionales, ya sea de nación a provincias y de provincias a municipios. Ahí tenés una monstruosidad de plata. O sea, que es además la parte más sucia de la política, es de las partes más corruptas. Es decir, porque, por ejemplo, siempre el Poder Ejecutivo de turno está tentado a transferirle dinero que a las provincias más opacas... Sí, a las que son de su propio partido también. O más opacas. ¿Ok? Claro, algo así por los retornos o algo así. Obvio, claro, porque cuanto más opaca es, entonces te dicen que invierten 2, invirtieron 1 y después... Y si vamos a suponer que se hace todo eso, ¿qué nivel de gasto yo bajo? Todas las cosas que yo estoy proponiendo implica bajar el gasto. Si le sumás la recalibración de las tarifas, que vos podés poner... Eso sí lo tenés que hacer. Sí, pero esos son 3 puntos del PBI. Esto es un numerazo también.
vos fíjate que ahí vos lo que tenés es que vos podrías recalibrar la ecuación económica financiera de los contratos sin subir los precios. Porque vos lo que pagás, la mitad tiene impuestos. O sea, Sí, claro. transferirle el ajuste al sector público. Y además, fíjate, todo el tiempo nos escandalizamos con el déficit de las empresas que maneja el Estado. Ahora, todas las empresas que maneja el Estado es 0.7 del PBI. ¿Sabés cuánto queda aún todavía de jubilación de privilegio? ¿Siguen estando las jubilaciones de privilegio? ¿No era que habían desaparecido? Pero quedan algunas. Ah. Bueno, esas algunas que quedan representan también 0.7 del PBI. O sea, que es el equivalente al déficit que tienen las empresas estatales. Todas. Todas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos ahí tenés para cortar 12 puntos del PBI entre una cosa y la otra. Mirá si no se puede. Y acá, ¿dónde tocamos a los empleados públicos? Porque viste que cuando vos le decís, Sí. ¿a dónde tocamos los planes sociales? No, no los tocamos en ningún lado. Y eso vos, una vez que metés ese recorte del Estado, ahí podés bajar los impuestos. Por ejemplo, Argentina tiene 170 impuestos. Es delirante. Bueno, es un delirio. A ver, un país normal que le va bien, ¿cuánto tiene? 10, como mucho. Ok, vos sabés que hay 160 impuestos que recaudan 0,4% del PBI y vos decís, che, pero entonces, ¿para qué están estos impuestos? Digo, si recaudan muy poquito, es decir, claro, pero atrás de cada impuesto hay un tipo entongado. Entonces, ¿sabés lo que es repartir casi medio punto del PBI entre 160 personas? O sea, es un numerito. Una fortuna. Entonces, lo que quiero que se note es que detrás de ese progresismo, de ese socialismo, de ese buenismo, de ese falso altruismo, hay curro, hay robo, hay choreo. Está bien, pero tuvimos otro gobierno 180 grados diferente y nos fue igual o peor. Yo ahí difiero. No fue 180 grados diferente. ¿Puede ser que fue más parecido de lo que uno cree? Claro, exactamente. De hecho, a ver, Digo, puedo decir que Macri fue más parecido que Cristina Fernández, de lo que uno cree. fue básicamente kirchnerismo de buenos modales. Es más, propongo, hay videos, digamos, en esta casa, por ejemplo, digamos, para mencionar a gente que está en la oposición, por ejemplo, el señor Larreta hablando con Alejandro Fantino, diciendo que los impuestos crean riqueza y que eso va a generar un efecto y le permite hacer obra pública y va a generar tanto crecimiento que vamos a estar todos mejor. O sea, entonces Alejandro, de manera muy inteligente, le dice, pero vos sos keynesiano. Y Larreta le dice, pero por supuesto. Y le dice, igual que Kicillof. Es decir, no son tan distintos. No creas que son distintos. ¿Por qué? Porque esto ya es más en su momento se habló de una posibilidad de vos sumarte a la línea de Mauricio Macri. No, que yo estuviste no. reunido incluso. Sí, yo tuve una reunión con él. Hay que recordar que esa reunión Anterior a fue las elecciones. previa a las PASO. Sí, anterior a las elecciones. O sea Recuerdo que Macri dijo que le gustaría sumarte. Bueno, es que ahí hay un problema. El problema es, para mí, parte de la coalición de Juntos por el Cambio tiene los problemas adentro, que vendrían a ser los radicales, que son la Internacional Socialista, la coalición cívica, que son todavía más de izquierda que los radicales, y obviamente las palomitas tibias, digamos, tipo Larreta, tipo Vidal, que después cuando pasa algo se mandan unos tweets y unos hilos de tweets maravillosos y se espantan y, digamos, o sea, están relatando, digamos, en cosas donde la responsabilidad de la policía de quién es en la capital. De Larreta. Hoy de Larreta. Y entonces, ¿y lo que pasó? No, bueno, lo que yo planteo. Pero pasó ahora. ¿Y cuándo fue que el tema de las piedras ahí en el monumento cerca de la Casa Rosada? O sea, siempre llega tarde, siempre se lamenta, o sea, siempre describe, o sea, son todos parte del problema. No digo, no son distintos, o sea, difieren, si vos querés, en los modos, pero son esencialmente iguales. ¿Y vos creés que con la actual dirigencia política se puede lograr un cambio? Porque yo también me pregunto, cuando vos haces toda la historia de la economía y decís, mirá, venimos al 2011, después, si empezamos en el comienzo del siglo XX, y la verdad que pasaron todos los colores políticos, de gobiernos democráticos, dictaduras, todos los colores políticos. Entonces, digo, no tiene solución la Argentina, porque ¿de dónde tenés que importar dirigencia? Hay un... Vos la tenés que cambiar completa. Bueno,
para algo un conjunto de liberales nos hemos decidido meter en este barro. Hay algo que falla en la Argentina como sociedad y dirigencia, que lo que vos pruebes no funciona. Es decir, no puede ser que nada funcione. Sí, pero el problema es la tibieza. El problema acá es, o sea, no sé, porque yo la verdad que de repente no sé. El campeón de los tibios, o sea, que vendría a ser como Alberto Fernández pero sin pelo, no sé, ¿qué es Larreta? Digo, quiere inventar el helado caliente, digamos, el esqueleto obeso, no existen esas cosas. Es decir, para mí lo que le debe la política a la Argentina es un reordenamiento en términos ideológicos. Es decir, vos deberías tener una línea que es la socialdemocracia, sí. Y entonces ahí, digamos, del lado colectivista, ¿quién quedaría? Larreta, Vidal, quedaría el kirchnerismo, quedaría la coalición cívica, quedarían los radicales. Y todos piensan más o menos lo mismo. O sea, son todas versiones distintas de colectivismo y en realidad son todos iguales y solo difieren, ¿sí? Solo difieren en los modos. Digo, ¿qué querés? Que hablemos de Gerardo Morales diciendo que el problema no era controlar los precios, sino que los controlaban mal. Digo, me puedo cansar de... O la señora Carrió diciendo que hay que hacer quebrar a los supermercados para justificar la ley de góndola. En todos los años de la Argentina no hubo... del siglo XX en adelante. Cuando la Argentina empezó con una decadencia, en todos esos años nunca hubo un gobierno... ¿Fueron todos iguales con distintos modos? No. No, sí, hubo uno que fue bueno y fue el mejor de la historia. ¿Cómo? El primer gobierno de Menem. O sea, ¿vos volverías a una convertibilidad? No, yo directamente estoy abogando por directamente una reforma del sistema financiero que a la postre termine con la existencia del Banco Central y que cada uno de nosotros podamos elegir libremente la moneda. Tema no menor, porque los que más defienden la existencia del Banco Central es la progresía. Claro, ¿sabés cuánto nos roban los políticos vía el impuesto inflacionario? 5 puntos del PBI. Nos roban 5 puntos del PBI. Les pega más fuerte, 25 veces más fuerte, a los que menos tienen. Entonces, el verso de la soberanía monetaria es una justificación para que los políticos nos roben 5 puntos del PBI. Vos me decís, el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Lo voy a poner con datos duros. Hay un trabajo que se llama Passing the Buck. Los autores son Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen. Y lo que hacen es utilizar un índice que se llama índice de presión macroeconómica, desarrollado por un economista de los Estados Unidos que se llama Robert Barro, y te permite poner todos los gobiernos en una misma métrica, por decirlo de alguna manera, y poder compararlos. Cuando vos tomás todos los gobiernos de la historia argentina y haces ese ranking, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y el segundo gobierno de Menem, que es tan criticado, está tercero. Punto 1. Punto 2. Frente a todas las críticas que se hicieron por las privatizaciones y el impacto que las mismas tenían sobre el resultado fiscal, bueno, ¿qué es lo que hicieron los autores? Corrigieron por las privatizaciones. El primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor gobierno de la historia, el segundo cae al 6º lugar. Y lo voy a hacer con algo muy, muy simple. Yo me acuerdo que, previo a eso, cuando vos ibas a la cancha y un equipo no tenía chances de salir campeón, vos les decías que en realidad ese equipo iba a salir campeón el día que las vacas vuelen y que en Argentina baje la inflación. Sí. Argentina venía de 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín y la primera parte de Menem. Argentina pone la convertibilidad en el año 1991, en abril de 1991, y en 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Respecto al instrumento de la convertibilidad, tenía problemas técnicos que tiene que ver con que el sistema financiero no estaba blindado contra corridas. No desaparece el Banco Central, pero lo limita muchísimo la convertibilidad. Exactamente, porque lo que hacía era que
A ver, porque ¿cómo se genera la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero y se genera cuando lo que vos expandís de dinero no tiene contraparte de demanda, eso hace que pierda poder adquisitivo el peso y eso hace que todos los precios de expresión de unidades monetarias suban. ¿Qué pasa en la convertibilidad? Vos solamente podías emitir contra demanda de peso. Entonces, una vez que se terminaron con los rezagos de la política monetaria, que son 18 meses, Argentina a partir de 1993 pasó a tener la inflación más baja del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Tenés la vulnerabilidad que si tenés una corrida, te quiebran el sistema. Entonces, de hecho, con mi equipo económico nosotros estamos desarrollando cómo eliminar el Banco Central, donde la primera etapa consta en que, básicamente, en generar una banca Simon, que es un sistema anticorrida, no puede haber corrida. Una vez que no hay más corrida, los pones a competir a los bancos, o sea, y que se la ganen laburando, no, digamos, o sea, asistiendo al Banco Central o al Tesoro. Sí, una vez que tenés eso, determinás la libre competencia de monedas. Todos sabemos que los argentinos... Yo me muevo en la moneda que quiero, que va a ser el dólar, fundamentalmente en la Argentina. Y sí, pero... sí, la verdad que ya la elegimos hace tiempo. Y una vez que tenés eso, agarrás y liquidás los activos y pasivos del Banco Central. No dolarizarías, pero dejarías libre elección de moneda. Libre elección de moneda. Si querés dólares, son dólares, euros. Pero, ¿y la Argentina tendría su moneda? No, no sería deseable, porque es más... Porque entonces ahí siempre tenés la posibilidad de emitir. Exactamente. Sí, pero además va a ser un caos, porque nadie la quiere esa moneda. Entonces tendrías una hiperinflación en la moneda doméstica y eso generaría un problema muy grande, porque ¿a quién va a terminar castigando que tenga la moneda doméstica? Y seguramente va a ser a los más vulnerables. Por lo tanto, o sea, lo que yo diría es directamente... Quitemos esta herramienta de expropiación de la casta política para que la gente pueda vivir bien. Porque en el fondo, vos, si no... Mirá, la inflación... A ver, lo más importante es, en el funcionamiento de la economía es el sistema de precios. Ahora, la inflación es al sistema de precios lo que un ruido en una comunicación. Entonces, y cuando vos pasaste el 20 ya tenés problema. O sea, 20, 30, digo, ya tenés problema. Y cuanto más lo pases, peor. Entonces, pero el tema es no solo que castiga el crecimiento, vos sabés que le pega 1,58 a la tasa de crecimiento. Eso corregido desde que tenemos Banco Central, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que le pega 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Es decir, el principal negocio de bajar la inflación es beneficiar a los que menos tienen, es beneficiar a los más vulnerables. Es decir, son tan torpes, tan ambiciosos, tan codiciosos, tan basura son los políticos argentinos, que te están empobreciendo y te lo dicen que lo hacen en favor tuyo, cuando en realidad los principales beneficiarios de esto serían los sectores más populares y más vulnerables. Lo que pasa es que si vos beneficiás a los sectores más vulnerables y populares, no los votan nunca más. No lo sé, o acaso, digamos, Menem, y si Menem consiguió la reelección, ganó caminando. No, pero no votan nunca más a los que estuvieron hasta ahora. Bueno. Si vos educás y sacás de la pobreza a un sector enorme, no te van a votar. Bueno, pero se supone que están acá para, digamos, mejorar el país. O sea, entonces lo que estamos diciendo es que entonces el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Por lo tanto, hagamos todo lo posible que haya la menor cantidad de herramientas por parte del Estado para empobrecernos. Javier, muchas gracias. Gracias, Antonio.